siempre va a estar en debate el asunto de la cárcel y las personas que se encuentran allí porque alimentan el morbo, en definitiva alimentan lo peor de quienes están afuera, justamente. Entonces siempre se va a arrancar de abajo, es decir, de las personas más vulneradas que hay, que son las personas encerradas, ni hablar del caso de las mujeres encerradas además. Sí, claro, y sobre todo un derecho fundamental que no es cercenado por la imposición de una pena privativa de libertad o una medida cautelar como es la prisión preventiva, por ejemplo, que es la comunicación. Si hay uno de los elementos que nos diferencia de otros seres vivos en este planeta, es la posibilidad de comunicarnos. De mejor o peor manera, pero esa es la verdad. Entonces, la racionalidad y la dignidad humana está íntimamente conectada con la comunicación. La provincia del Chaco ha sido pionera, como siempre lo es en materia de derechos humanos. Atento a su historia, ustedes sabrán que el Chaco ha sido, a la vuelta de la democracia, la primer provincia que creó la CONADEP chaqueña, que era la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que tomó las primeras declaraciones testimoniales y pruebas instrumentales de lo que fue la última dictadura cívico-militar. A partir de allí, esa historia nos lleva a esta resolución que veo en pantalla. Exacto. Que es la resolución 676, ¿no es cierto? Donde se aprueba y se reglamenta, por tanto se limita, todo lo que se reglamenta se limita, en lo que tiene que ver con la utilización de dispositivos electrónicos, uso esa palabra para abarcar todas las posibilidades, no solo los celulares, sino también tablet, notebook, etc. En no solo las unidades penales del Servicio Penitenciario Provincial, sino también las unidades policiales donde, ustedes saben, hay personas privadas de libertad, incluso personas condenadas en estos lugares. Bien, hubo a principios de este año, a principios de abril, declaraciones de tinte absolutamente negacionistas, fascistas, etcétera, por parte, concretamente, Lidio Gutiérrez, Dero, que de nuevo aparece en escena haciendo campaña con personas privadas de libertad, lo cual habla bastante mal, ¿no? No vale todo en una democracia. Se trata justamente de un proceso electoral reglado también. Entonces surge esta idea porque el gobernador había vetado parcialmente. Básicamente el veto parcial consiste en una ratificación, para que se entienda, de la resolución esta. Es eso, es limitar, pero no prohibir la comunicación. ¿Está? Y esto surge nuevamente el miércoles próximo pasado en la Cámara de Diputados con un procedimiento de nuevo. Ustedes recordarán que el Superior Tribunal de Justicia anuló el tema de las PASO. Bueno, de nuevo, de un procedimiento irregular del trámite parlamentario interno, levantan sobre la sesión sin haber seguido el procedimiento interno del reglamento. De nuevo. Haber sido discutido en comisión. Había dictámenes de comisión, pero no estaba discutido. Lo sacaron de la galera, como siempre. De nuevo, toman este tema que lo hablamos en abril de este año acá, de los casos de Rosario, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. No pudieron dar cuenta de un solo caso. Se tomaron de un caso particular, que es de público conocimiento, el caso Cecilia, de la famosa comunicación de Menenciano Sena hacia X cantidad de personas, cuando eso primero está judicializado. El pedido de incomunicación fue rechazado por el equipo fiscal, o sea, se judicializó. Entonces vemos una intromisión del Poder Legislativo a través de estos diputados hacia el Poder Judicial. Ellos que se dicen de republicanos, ¿no? Ya estaba resuelto el asunto. Aparte de un asunto particular, se formó una nueva causa por estas vociferaciones que hay que probarla. Bueno, todo lo que forma parte de un Estado de Derecho. Un sistema de derechos constitucionales se pone a prueba justamente en los peores momentos. Es muy conveniente, muy fácil ser garantista selectivo, que los derechos humanos sean de manera selectiva en estos momentos. Es justamente en estos momentos donde se pone a prueba el Estado de Derecho. Nosotros elegimos un sistema que es el voto, que es la soberanía popular. Bueno, hasta esa soberanía popular está arreglada por la ley. La ley, es el límite ante la arbitrariedad. Esto es, luego de la Revolución Francesa, es el límite ante la arbitrariedad del monarca. Y estos sujetos que se llaman republicanos no tienen la más pálida idea de estos asuntos. Ellos usan la arbitrariedad como forma de vida, lejos de lo fomentado por un Estado de Derecho, que es una forma de vida republicana, respetuosa de la ley, y que si la ley pone límites, obviamente que incomoda. De eso se trata. Cuando nosotros tenemos un sistema de enjuiciamiento, de juicio por jurados, que va a determinar un caso
que le es llevado, que es rendido frente al jurado por un veredicto de culpabilidad o no, pero ese veredicto de culpabilidad no está absolutamente arreglado. Claro. No es que se juntan 12 personas en la plaza, deciden sobre si X persona es culpable o no. Entonces, realmente esto ayuda muy poco en estos tiempos, terminan inyectando más violencia. Embarrando la cancha, ¿no? Sí, Claro. sí. Y no haciendo que la sociedad comprenda de qué se trata cuando hablamos o cuando se explica de manera, inclusive a veces muy técnica, digo, pensando en el lenguaje judicial, que a veces no logramos quizás alcanzar para que la sociedad entienda. Si surgen este tipo de debates o comentarios o cuestiones inapropiadas, realmente lo que hace es entorpecer, digamos, el entendimiento propiamente de la sociedad. Digo, ¿para qué? De hecho, nosotros usamos ahí en el graph, dice regulación del uso. Si hubo un mal uso de ese dispositivo, lo que acabas de decir justamente en esta normativa tiene ese reglamento para poder quitárselo, quizás justamente porque no lo usó de buena manera o porque no lo usó con la intención que está el dispositivo preparado. Exactamente. Y que además tiene sus responsabilidades disciplinarias internas y fundamentalmente también la posibilidad de formar una causa penal si es que fuese este el caso. ¿Sí? De eso se trata. Como si fuese que, por ejemplo, el señor diputado Esdero, si cometiese una infracción de tránsito, se le secuestrase el auto, se lo privara de libertad, se lo incomunicara y demás. A mí me gustaría preguntarle al señor Esdero si le gustaría tener un Estado arbitrario o un Estado de derecho ante ese caso. Bueno, la respuesta parece simple, pero lo que pasa es que esto que se dice parte de la base que no son sujetos de derechos las personas privadas de libertad, que tiene una moralidad mayor, este diputado, los diputados que votaron esto, que muestra en realidad la inmoralidad del Estado a partir del Poder Legislativo. Esto lo ha dicho Zaffaroni, no es una ocurrencia mía, tiene que ver con eso. Aquellos que se crean mejores moralmente, pues que lo demuestren. Por ahora han demostrado mucha inmoralidad, por cierto. Bien. Da la sensación, además, volviendo a lo que planteabas vos, Paulo, de que esto vuelve a estar nuevamente en el tapete a partir de lo sucedido, ¿no? Que en el marco de esta investigación. Sí. Es decir, hay una clara intencionalidad política, pero sobre todo son temas que se ponen en agenda, Claro. que después se van. O sea, acá no hay una idea de realmente discutir esta problemática y hacerlo en profundidad. Todo es a la ligera, a partir de instalaciones mediáticas, de declaraciones cruzadas, pero realmente no se toca el tema con la profundidad que lo merece. Absolutamente. Por eso es tan importante esta resolución que surgió de un proceso deliberativo. Aquí hubo muchos organismos públicos que participaron. Se sancionó una ley absolutamente inconstitucional, ustedes recordarán los fundamentos, que era regresiva, etcétera, etcétera. Está el veto, o sea, estamos hablando de un proceso constitucional deliberativo y luego aparece esta sonada, decir lo que a él le parece. Fíjese, y por eso agradezco el espacio. Hoy día ya no se habla más de lo que pasó en la legislatura el miércoles. Esa es una calidad institucional bajísima. No podemos tener legisladores que tengan el tiempo para instalar esto cuando debieran ocuparse de asuntos prioritarios, importantes en la agenda legislativa. No ir a hacer campaña dentro de la Cámara de Diputados cuando, dicho sea de paso, por las pasos, valga la redundancia, tienen los recursos y la posibilidad de hacerlo, recién veía los spots incluso de Milei. Y eso es gracias a la democracia. Contrario a lo que piensa, dicho sea de paso, estos candidatos también en contra de la casta política, digamos, a la cual pertenecen. Además, sería que por culpa de uno pierden todos. Esto es como Claro. que mañana, no sé, Amelia cruce la calle, choque a alguien y diga, bueno, listo, a partir de ahora nadie más puede cruzar la calle. Exacto. Sí, bueno, pero si hay una norma, si Amelia la incumplió, que sea Amelia la que se haga responsable de eso. Y va a ser responsable en función de lo que dice la ley, no en función de lo que parece o Claro, me parece de lo que yo injusto, interpreto de la ley, sino de lo que dice. de lo que Clarísimo. dice la ley. ¿Por qué es tan importante y por qué volvemos a la ley es la ley? Porque emana del pueblo. Ahí está la legitimidad, ahí radica la legitimidad. Si yo cada vez que a mí me parece que la ley me es inconveniente, y hablo en general, ¿no?, de los operadores judiciales, legislativos, del Ejecutivo, bueno, estamos en un problema de no comprensión de las pautas básicas republicanas que están aproximadamente hace más de 200 años dando vuelta por ahí. Entonces, es hora de ser más serios, más solventes, y que estos personajes dejen de... realmente, se hablaba mucho este tiempo de discursos de odio, ¿no? Yo le daría un tinte más. Son discursos
claramente violentos institucionalmente, porque no lo dice algún vecino que se le hace una entrevista y que, bueno, es un legislador, representante del pueblo. Bueno, me parece que eso no solo que no está bien, no es lo debido. Lo debido es lo otro, llevar templanza, prudencia, bajar las expectativas sobre algunos asuntos, dejar trabajar tranquilo, volviendo al caso concreto, a quienes están trabajando en el caso. Ya parece que es suficiente la mediatización que hay como para agregarle además alguna vociferación que incluso incluya a otro universo de personas que no tienen nada que ver con el caso. Bien. Paulo, un placer, como siempre, hablar de estos temas y, bueno, y desarrollar y tratar de llevar en la casa, sobre todo, ¿no? Para aprender de qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de este veto parcial de esta ley y sobre todo el uso, ¿no? De los dispositivos, en este caso, con un celular, que trae a colación de todo esto que venimos charlando y demás. La comunicación es un derecho, es inalienable, como la educación y como muchos otros derechos que tienen las personas, por ser sujeto de derecho, justamente. Absolutamente. Y dos cositas más y con Sí. eso. Y si hubiera alguna infracción, para eso está la ley. Exacto. Los derechos humanos no deben ser selectivos, si no, no son derechos humanos.